Unidad del aire. Bueno, hoy iniciamos una nueva serie de predicaciones. Le pido entonces, por favor, que abra usted su Biblia en la segunda lectura del día de hoy, es decir, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Estamos comenzando en este Día del Señor, 7 de abril del 2024, pero realmente no puedo decirles cuándo vamos a terminar esta serie. Comenzamos hoy y solo Dios sabe cuándo vamos a terminar. Pero espero que usted pueda regresar domingo a domingo para escuchar esta serie de exposiciones de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a orar. Señor de gracia, te rogamos, te imploramos todos por quien predica esta mañana, te rogamos que por obra de tu Espíritu Santo le permitas sobreponerse a sus muchas y múltiples fragilidades y fallas e inconsistencias, pecados e incoherencias. Concédele, Señor, la gracia de predicar tu palabra con autoridad, porque es una grandísima, altísima responsabilidad estar de pie delante de la iglesia y decir: así dice el Señor. El ser heraldo, quien proclama, quien anuncia la palabra de Dios a tu pueblo, no es poca cosa. Permítele entonces abordar con mucho temor y temblor la sagrada tarea de exponer tu palabra a tu pueblo. Concédele hacerlo con fidelidad, porque predica delante de aquel que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y te rogamos también, Señor, que concedas la obra de tu Espíritu a todo aquel que escucha esta mañana, creyente y no creyente. Abre su mente y corazón para que pueda recibir tu palabra, entenderla, creerla y obedecerla. Pues te lo rogamos todo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Desearía que la iglesia fuera como la iglesia del Nuevo Testamento. Esta es una frase comúnmente escuchada de parte de personas desanimadas por y con el estado de la iglesia contemporánea. Verdad sea dicha, una mirada cercana a la iglesia, la nuestra incluida, sería suficiente para desilusionar casi a todos. Así entonces, como algunos de nosotros, algunos, usted y yo quizá, a veces también expresamos nostalgia por los buenos tiempos, por aquellos días que ya no están con nosotros, como decía el poeta, los días felices que no volverán. Así también muchas personas, muchos cristianos en particular, miran a la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, de la era neotestamentaria, como un ideal que ha sido perdido. Sin embargo, debo decir que aquellos que desean que la iglesia, cualquier iglesia, la iglesia en general, esta iglesia en particular, aquellos que desean que la iglesia sea más o fuese más como la iglesia del Nuevo Testamento, claramente nunca han leído el Nuevo Testamento. O por lo menos nunca han leído las cartas del apóstol Pablo a los Corintios.
Aún una lectura casual de Primera y Segunda de Corintios muestra que la iglesia en Corinto estaba en un estado terrible, por decirlo menos, y enfrentaba asuntos de no poca importancia. Política eclesiástica, Primera de Corintios capítulos 1 al 4. Inmoralidad sexual escandalosa y espantosa, Primera de Corintios capítulo 5. Miembros de la iglesia demandándose el uno al otro en cortes legales, Primera de Corintios capítulo 6. Confusión con respecto al divorcio y al nuevo matrimonio, Primera de Corintios capítulo 7. Idolatría, Primera de Corintios 8 al 10. Prácticas incorrectas en el culto, Primera de Corintios 11 al 14. La negación de la resurrección física, de la resurrección corporal, Primera de Corintios capítulo 15. Y pastores y líderes, celebridades en la iglesia, Segunda de Corintios. Tan deplorable era la condición de la iglesia de Corinto que Juan Calvino, se pregunta en su comentario, quizá aparezca tan extraño que él, Pablo, dice Calvino, le diera el nombre de Iglesia de Dios a una multitud de personas que estaban infestadas con muchos virus. Usa una palabra que se refiere al moquillo que tienen los perros, ¿no? Un grupo de personas, una multitud de personas que estaban infestadas con muchos virus. De modo que Satanás pudiera decirse que reinaba entre ellos en lugar de Dios, o en lugar que Dios reinara entre ellos. Pero aún así, Pablo le llama a la iglesia en Corinto la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Bueno, hoy, como dije, comenzamos una nueva serie de exposiciones de la palabra de Dios, es decir, una serie de exposiciones de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y quizá usted se está preguntando, ¿por qué vamos a estudiar Primera de Corintios? Digo, entre todos los libros que hay en la Biblia, ¿por qué, pastor, escogió usted predicar Primera de Corintios? Bueno, hay muchas razones por las que he decidido predicar enteramente, es decir, la carta en su totalidad, la primera carta de Pablo a los Corintios. Pero la razón principal tiene que ver con la respuesta a una pregunta fundamental. ¿Qué pregunta? La pregunta es esta: ¿por qué Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corinto? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué Pablo escribió Primera de Corintios? Pues verá usted. Yo creo que la respuesta a esa pregunta va a explicar, espero, la respuesta a esa pregunta explicará por qué estaremos estudiando Primera de Corintios. Por lo tanto, mi meta el día de hoy es ayudarnos a entender el propósito principal de Pablo al escribir esta carta. Y para este efecto, entonces, vamos a mirar a dos asuntos fundacionales muy importantes y luego vamos a considerar algunas aplicaciones prácticas para nuestra iglesia el día de hoy. Ahora, debo hacer una advertencia, y es esta. El sermón de hoy, siendo un sermón introductorio a toda una serie de sermones, en momentos quizá les suene a una conferencia o a una clase de escuela dominical, a un estudio bíblico, porque, bueno, siendo un sermón introductorio requiere de algo de información. Así que, bueno, le hago esta advertencia para que usted entienda el por qué tendremos mucha información el día de hoy. No todos los sermones van a ser así. Este es un sermón introductorio. Así que entonces vamos a considerar estos dos asuntos fundacionales y después
unas aplicaciones para nuestra iglesia, para nuestra vida el día de hoy. Primero que nada, consideremos por un momento el trasfondo de la carta. Para aquellos que toman notas, el trasfondo de la carta. Comencemos mirando a la ciudad de Corinto. Y quizás se pregunte, bueno, ¿por qué debemos realmente tomarnos la molestia de aprender acerca del trasfondo histórico de Primera de Corintios? Bueno, como James Dunn, un erudito, comenta, un texto antiguo como Primera de Corintios no puede propiamente ser entendido a menos que sea leído contra el trasfondo de su contexto histórico. O sea, para entender apropiadamente Primera de Corintios necesitamos entender, obviamente, su trasfondo histórico. Por lo tanto, tomemos unos cuantos minutos para entender el trasfondo de la carta. Como le dije, comenzando con la ciudad misma de Corinto. La ciudad de Corinto se localizaba en el istmo que une a la tierra, ¿sí? Pues al territorio principal de Grecia y la llamada península de Peloponeso. Interesante nombre, ¿no? Peloponeso. No sé si alguien quisiera llamar a su hijo Peloponeso, pero bueno. La ciudad servía, mejor dicho, era servida por dos ciudades portuarias, Cencrea y Lecaeum, así se le conoce aún hasta el día de hoy. Y pues era la ciudad una especie de encrucijada, de un cruce, por supuesto, de caminos, de rutas para el comercio terrestre y marítimo. Ahora, la ciudad original, la ciudad llamada la antigua Corinto, fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. y más tarde fue reconstruida por Julio César en el año 44 a.C. como una comunidad planeada, así como las que oímos el día de hoy son anunciadas en espectaculares y en redes sociales. Fue reconstruida como una comunidad planeada. Corinto servía como la ciudad capital de la provincia romana de Acaya y por lo tanto entonces Corinto era un centro político y económico. La ciudad se caracterizaba por su riqueza, por la riqueza que el comercio había traído y por el poder que la presencia de los romanos, del imperio romano representaba. Y como era lo común en centros comerciales, Corinto era una ciudad cosmopolita. Es decir, había gente de todas partes del imperio romano, como veteranos de guerra, los llamados libertos, es decir, algunos que habían sido esclavos, pero habían sido emancipados y que estaban un escaño por encima de los esclavos, y por supuesto, judíos. La religión y la cultura greco-romana dominaba la ciudad. Pero había también otros cultos religiosos orientales que estaban ahí representados en la ciudad de Corinto. Pero una característica distintiva de la ciudad es que había una constante presencia de oradores bastante impresionantes, oradores itinerantes, oradores públicos que viajaban de ciudad en ciudad, quienes prestaban sus servicios de oratoria a aquellos que financieramente apoyaban su trabajo. Esto va a ser importante de entender cuando lleguemos más adelante a la discusión de Pablo sobre cómo él decidió ir a Corinto, no con habilidades retóricas, ni mucho menos, sino en el poder del Evangelio. Pero no solamente Corinto era un centro comercial, pero también era conocida esta ciudad como un lugar que tenía una reputación no muy buena por su promiscuidad sexual en todo asunto de prácticas sexuales. Y la fuente de estas prácticas pues brotaban, por supuesto, en particular de los templos y de las religiones paganas a las cuales Corinto servía, por supuesto, de anfitriona. Por ejemplo, estaba el templo de Poseidón y Neptuno, y esto no debe extrañarnos porque Corinto era una ciudad marítima, era un puerto. O sea, el culto al dios del mar. Y bueno,
también había otros templos prominentes que también jugaban un papel muy importante, significativo en la reputación de la ciudad con respecto a esta disolución moral y sexual. En un punto de la historia de la ciudad se construyeron unos templos gemelos, uno dedicado a Afrodita, Venus, y el otro a Apolo. Y ambos templos, entre otras cosas, pues ofrecían el servicio de prostitutos y prostitutas, quienes participaban en sexo ritual. Hablaremos de esto más adelante, no el día de hoy, por supuesto. Y así entonces promovían la promiscuidad tanto homosexual como heterosexual. Ahora, al hacer estas observaciones hay que ser muy cuidadoso porque algunas veces la importancia de esto que acabo de mencionar, o sea, la reputación de promiscuidad sexual, la inmoralidad de la ciudad, muchas veces se exagera por parte de comentaristas y por parte de predicadores, yo incluido, por supuesto, que en algún punto, por ejemplo, habla de que la reputación inmoral de la ciudad era tan grande que la palabra corintio o el verbo corintianizar se usaban para referirse a toda clase de relaciones sexuales ilícitas y que la frase chica corintia se refería a una prostituta. Bueno, por un lado eso es verdad, pero por otro lado, lo que muy a menudo no se toma en cuenta, es que la ciudad de Corinto, de la cual se decían estas cosas, era la antigua Corinto, la cual fue completamente destruida y demolida. De modo que la ciudad de Corinto del día de Pablo, del tiempo de Pablo, no era la ciudad original, la cual tenía esa terrible reputación, pero de hecho era la Corinto reconstruida. Como dijimos, reconstruida en el 46 a.C. por Julio César, el emperador romano. O sea que cuando Pablo llega a esa ciudad, la ciudad ya tenía más o menos unos 100 años. Ahora, por supuesto, parece ser el caso que aún esta ciudad reconstruida en el tiempo de Pablo había empezado pues ahora sí que a tomar las características de la vieja, de la antigua Corinto, incluyendo el resurgimiento de toda clase de prácticas asociadas con los diferentes templos. Pero, por supuesto, es importante decir que si bien había mucha inmoralidad en tiempos del apóstol Pablo, quizá la característica más prominente de la ciudad en ese entonces era su comercio y el materialismo, no tanto su inmoralidad, aunque como dije, ciertamente había mucha inmoralidad en la ciudad. Así que la reputación de la ciudad, como una ciudad de disolución sexual, pues fue un factor, pero no quizá la característica más prominente, como algunas veces se menciona. Bueno, este es un pequeño esbozo de la ciudad de Corinto. Hablemos de la iglesia en Corinto. De acuerdo al apóstol Pablo, la iglesia fue establecida, pero no de acuerdo al apóstol Pablo, discúlpeme, de acuerdo a Lucas, la iglesia fue establecida por Pablo en su segundo viaje misionero. Quizá quiera ir y tener ahí por un momento frente a usted el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 1 hasta el 18. Hechos 18, 1 al 18, haremos referencia a varios pasajes de Hechos 18. Ahora bien, Pablo pasó 18 meses en esta visita a Corinto, en la cual él fundó la ciudad. Vea el versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Se recordará que Pablo, antes de llegar a Corinto, había pasado por dos, pues no muy gratas experiencias, flagelado en Filipos, enfrentó una turba enardecida que quería lapidarle también. Así que él mismo dice que con mucho temor y temblor llega a Corinto, y sin embargo ahí Dios le da una visión, dándole ánimo, diciendo: Pablo, no temas, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí se quedó año y medio. Eso sucedió cuando Gallo era el procónsul de la provincia romana de Acaya. Y hay evidencia arqueológica de esto que se dice en Hechos 18. Y
precisamente esta evidencia nos ayuda a fechar cuando esto sucedió. Lo que Lucas relata aquí ocurrió muy probablemente en el año 51 después de Cristo. Pablo llegó a Corinto más o menos en el año 49 o 50, ministró ahí por 1 año y medio, como hemos dicho. Y entonces partió de la ciudad en el año 51 o 52, llevando su segundo viaje misionero a su fin, poco después de que él regresó a la iglesia de Antioquía, como dice el versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Antioquía fue la iglesia que lo envió, usted recordará, nos dice Hechos 13, lo envió a la misión a la que Dios, por supuesto, le había llamado. Ahora, esta iglesia que Pablo fundó socialmente y étnicamente reflejaba su trasfondo. ¿Por qué? Porque algunos de los corintios que estaban ahí en la iglesia eran poderosos, ricos, pero la mayoría de ellos eran pobres, como Pablo mismo lo nota en 1 Corintios 1:26. Lucas nota que la iglesia fundamentalmente consistía de judíos de la sinagoga local que habían venido a la fe en Cristo, como Lucas más bien, citando el ministerio de Pablo en Hechos 18, 4 al 8, nos dice: entre estos, uno de los que creyeron fue Crispo, el principal de la sinagoga. Vea el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La iglesia también incluía gentiles que habían sido atraídos a la sinagoga, como Pablo dice en versículos 4 y versículos 7, pero también otros gentiles que no tenían pues una liga previa con la sinagoga, pero ellos también, como dice el versículo 6 y el versículo 8, también creyeron en el Señor Jesús. Así que al juzgar por lo que con lo que Pablo lidió ahí en la iglesia, podemos darnos cuenta, y por lo que Lucas dice, que la iglesia estaba formada principal y predominantemente por gentiles. Ahora, un punto más de información que es importante. La relación de Pablo con la iglesia. ¿Qué interacciones tuvo Pablo con la iglesia corintia después de que él dejó Corinto en el año 51 o 52? Bueno, sabemos que Pablo, porque lo dice Lucas, retornó a Antioquía después de dejar Corinto. Y partiendo de Antioquía, Pablo inició su tercer viaje misionero, el cual se centró en la región oriental de Asia, principal y particularmente en la iglesia de Éfeso, como leemos en Hechos 19, 1 al 41, donde Pablo permaneció 3 años, así lo dice Hechos 20, 31. Pablo entonces escribió Primera de Corintios mientras que estaba en Éfeso, aproximadamente en el año 52 al 55. Él le dice a los corintios en 1 de Corintios 16 del 8 al 9. Escuche usted lo que dice Pablo en 1 de Corintios 16 del 8 al 9. Él habla de lo siguiente. Dice así: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso. Y también envía saludos de las iglesias de Asia y de Aquila y Priscila. ¿Quiénes eran Aquila y Priscila? Un matrimonio judío que había creído en el Señor, que eran originalmente de Roma, pero por algunos problemas ahí fueron los judíos expulsados de Roma, y esta pareja fue a Corinto. Y porque ellos eran del mismo oficio que Pablo, es decir, hacían tiendas, pues Pablo los encontró, se unió a ellos y empezó una relación de equipo misionero con Aquila y Priscila. Bueno, aparentemente ellos se encontraban entonces no en Corinto, sino en Éfeso o en algún otro lugar, probablemente con Pablo o en algún otro lugar. Entonces, aquí hay algo importante. Aquí viene el plot twist, como dicen en el mundo del cine. Primera de Corintios no es Primera de Corintios. Y usted dirá,
¿Perdón? ¿De qué me perdí? No se necesita como que un coeficiente intelectual, así como de genio neurocientífico para darse cuenta de que primera significa primera, pero en realidad Primera de Corintios no fue la primera carta que Pablo había escrito a los corintios. O sea, Primera de Corintios no es Primera de Corintios. De hecho, en Primera de Corintios 5:9, él menciona una carta previa que no existe, que no tenemos con nosotros, una carta perdida. Y usted entonces quizás esté ahora reaccionando en shock, como una carta perdida. Bueno, los alumnos del Instituto Ayges tienen la respuesta a esto, pero bueno. Por cierto, hemos de iniciar, espero que esta semana, algo que vamos a llamar la sobremesa, donde Dina o alguien más, ya hemos platicado sobre esto, hará algunas entrevistas aquí a su servidor para, ahora sí que dar más información sobre el sermón, contestar preguntas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto va a ser grabado y puesto a disposición de ustedes y les diremos cuándo ustedes pueden mandar sus preguntas, las cuales trataremos de responder. Pastor, abunde más sobre la carta perdida. Y entonces, pues, llamaré al pastor Juan para que responda a la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, el punto es que esa no es la primera carta. Vean qué dice Pablo en 1 Corintios 5:9. Escuche usted, por favor. Dice así Pablo: les he escrito por carta. Ya les había escrito una carta. Que no se junten, dice ahí, con los fornicarios, dice el apóstol Pablo. Y bueno, la referencia a esta carta indica que el apóstol Pablo había mantenido una correspondencia epistolar con los corintios, aún antes de que, escribiera Primera de Corintios, obviamente, y mientras que él estaba ministrando en residencia en Asia Menor, en Éfeso. Y esta referencia también sugiere, es muy sugestiva con respecto a, o muy sugerente con respecto a la manera en que las palabras de Pablo fueron malinterpretadas. Él escribe para aclarar, discúlpeme, no es lo que quise decir en esa carta que les escribí. Tal malinterpretación va a resurgir subsecuentemente en la relación que la iglesia tiene con Pablo. Ahora, mucho de Primera de Corintios parece reflejar entonces una comunicación previa con Pablo, ya sea porque diferentes partidos dentro de la iglesia, ¿sí? Quizás se habían comunicado con Pablo. Por lo menos en 1 Corintios 1:11, él dice que había recibido un reporte de parte de los de Cloé. ¿Sí? ¿Con respecto a qué? A pleitos y divisiones, disensiones en la iglesia, que es el tema de los primeros 4 capítulos de la carta. Él menciona un reporte anónimo de la rampante y vergonzosa inmoralidad sexual que ocasiona las palabras de Pablo en el capítulo 5. Vean cómo dice Pablo en el capítulo 5. De cierto se oye, de cierto se reporta que hay entre ustedes fornicación. O sea, dicho coloquialmente, alguien le fue con el chisme, ¿no? Bueno, alguien le reportó lo que estaba pasando. Y sin especificar la fuente, él dice lo siguiente en el versículo 18 del capítulo 11. Oigo que hay divisiones entre ustedes en conexión con la cena del Señor. Y algunas de estas preocupaciones habían sido llevadas a la atención de Pablo por medio de una carta o de cartas que los corintios le enviaron a Pablo. Vea usted capítulo 7, versículo 1, como el apóstol Pablo dice allí: en cuanto a las cosas de que me escribiste, o de que me escribieron, perdón, o sea, los corintios le habían enviado cartas y también una delegación corintia había ido a Pablo a Éfeso, formada por Estéfanas, Fortunato y Acaico. ¿Sí? Eso el capítulo 16, versículo 17.
Quizá estos hombres llevaron las cartas a Pablo, le hablaron del contenido de las cartas, también le reportaron lo que estaba sucediendo, y todo esto pues halló su camino a la primera carta de Pablo a los Corintios. O sea, la primera que llamamos primera, pero no es primera porque es la segunda, porque había una carta. Okay. Bueno, entonces, quizá estos hombres llevaron las cartas a las que Pablo responde. Y luego Pablo habla de sus intenciones futuras de viajes, les habla acerca de que después de dejar Éfeso planeaba visitar Jerusalén, pensaba pasar por Macedonia, y él les dice que enviaría a Timoteo a Corinto y les anima a recibirle, a darle una cálida bienvenida. Pero ¿qué pasó después de que Pablo escribió Primera de Corintios y antes de que escribiera Segunda de Corintios? Pablo en Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 1 habla de una visita dolorosa a Corinto. Ahora, contrario a lo que muchos piensan, esta visita dolorosa no se refiere al tiempo original que Pablo pasó ese año y medio cuando fundó la iglesia, sino probablemente a una visita que él hizo desde Éfeso cuando le reportaron que había una revuelta en la iglesia de Corinto en contra de su autoridad apostólica. Así que esa visita dolorosa de la cual habla en 2 Corintios 2:1 se refiere a esa visita que hizo desde Éfeso. Ahora, él mismo dice en 2 Corintios que esa visita, pues como que no fue muy bien, no tuvo el resultado que él estaba esperando, las cosas se pusieron aún más feas. Más tarde, Pablo, quien después de partir de Corinto y regresar a Éfeso, escribe una carta conocida como la carta dolorosa, la cual pues él en momentos pensaba que había sido demasiado dura, y Pablo por un tiempo estuvo conteniendo el aliento porque pensaba que su dureza iba a causar quizás daño, pero Pablo tuvo alivio cuando Tito le reporta en 2 de Corintios que su carta dolorosa funcionó. Bueno, así que este es un esbozo, así pero abuelo de dron, de la relación de Pablo con los corintios. Bueno, dejemos los asuntos de trasfondo, y yo se lo dije, a lo mejor va a sonar un poquito como una conferencia, pero es importante. En segundo lugar, consideremos no solo el trasfondo, para los que están apuntando, sino el problema subyacente en Corinto, el problema que estaba debajo de los problemas. El problema debajo de los problemas, el problema subyacente en Corinto. Ahora, cuando leemos Primera de Corintios, pues nos parece, como dijera alguien, que Pablo va de tratar de extinguir un incendio a tratar de extinguir otro, y ni siquiera ha acabado de apagar este fuego cuando otro fuego se enciende, y Pablo está luchando por apagar y hay otro aquí y otro por ahí. Pablo va de problema en problema, de problema en problema, ¿no? Eso es lo que nos parece cuando leemos Primera de Corintios. Entonces, una pregunta muy importante debe ser respondida. ¿Son estos asuntos de los que Pablo habla en Primera de Corintios, que en realidad es 2 de Corintios, son estos problemas, ¿sí? Asuntos así random, así inconexos, desconectados, que no tienen nada que ver el uno con el otro, o tienen un común denominador? ¿Hay algún asunto subyacente, hay alguna raíz para estos problemas? Bueno, algunos han propuesto que los corintios, los muchos problemas que los corintios tenían, o que la iglesia enfrentaba, tenían que ver con lo que se conoce como voy a decirlo y luego le explico, como una escatología sobrerealizada. Usted dirá, ¿qué? Bueno, usted recordará, y si no, permítame decirle, que el Nuevo Testamento hace un ajuste a cómo debemos entender la historia. Los judíos, los israelitas y todo el Antiguo Testamento tenía esta perspectiva de la historia. Básicamente dos eras, ¿sí? Dos tiempos, dos épocas. La vieja era y la nueva era. O sea, el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿sí? Y entonces ellos creían que esta presente era, que a veces Pablo le llama este presente siglo, terminaría cuando el Mesías vendría,
Y el Mesías iba a llevar a esa era de pecado y sufrimiento y miseria a su fin, y entonces traería gran restauración para el pueblo de Dios y toda clase de bendiciones. Bueno, era la esperanza que tenían en el Antiguo Testamento. Bueno, Jesús viene y los escritores del Nuevo Testamento están convencidos de que Él es ese Mesías que traería esas bendiciones. Nada más que cuando Jesús vino, pues no terminó con esta vieja era y tampoco introdujo la nueva en su totalidad. De manera entonces que tienen que hacer un ajuste, o sea, hay un empalme de las eras, ¿sí? Y los teólogos le llaman a esto el ya, pero el todavía no. Es decir, la vieja era ya comenzó a terminar, pero todavía no ha acabado. Y la nueva era ya está aquí, pero todavía no en su plenitud. Bueno, los corintios tenían una escatología sobrerealizada que puede nombrarse, identificarse en términos de lo que lo acabo de decir como de esta forma. Viviendo como si el todavía no ya estuviera aquí. En otras palabras, ellos pensaban que ya estaban reinando con Cristo, que la nueva era estaba aquí en su plenitud, que todas las bendiciones habían llegado, ya que estaban presentes, y esto animaba un triunfalismo en ellos y les hacía creer una perspectiva distorsionada de lo que significa ser una persona espiritual, una persona del espíritu. Un erudito lo pone de esta manera: los corintios creían que el reino ya estaba aquí y que ya estaban disfrutando las bendiciones escatológicas de libertad y plenitud asociadas con la consumación. Así, por ejemplo, para dar un ejemplo, para hacer esto más claro, cuando se trataba del asunto de conducta sexual, aparentemente ellos creían que, pues, como ya estaban viviendo la plenitud de la era venidera, los apetitos corporales no tenían ninguna importancia, el cuerpo no tenía ninguna relevancia, de modo que para algunos el sexo era un asunto tan irrelevante que pues podían hacer lo que quisieran, ¿sí? y con quien quisieran y como quisieran. Pero otros iban al otro extremo. Por cierto, Pablo habla de esto en 1 Corintios 5 y 1 Corintios 6, porque algunos en la iglesia, 1 Corintios 6, estaban yendo al culto religioso en los templos paganos, practicando la prostitución ritual, o sea, iban y se metían con los prostitutos y las prostitutas y decían: pues no importa, porque yo ya estoy reinando con Cristo. Mi cuerpo no importa, yo ya estoy con Él, ¿no? Y no solamente eso, capítulo 5, porque ellos ya estaban reinando con Cristo, entonces toleraban, y no solo toleraban, sino celebraban, escuche usted, incesto dentro de la iglesia. Una relación de incesto, de la cual estaban orgullosos estos corintios. Porque ellos pensaban: ya estamos tan allá que mi cuerpo y lo que haga con él no importa. Pero en el capítulo 7 había otros que decían: bueno, porque ya estamos ahí, ya somos como los ángeles, ya no tiene caso tener sexo. Y entonces, pues los casados decían: no hay sexo porque pues ya estamos allá, ya somos como los ángeles, ¿no? Entonces Pablo tiene que corregir todas estas cosas. Ahora bien, mientras que hay cierta verdad en esto, hermanos, muchos eruditos creen que, bueno, si bien los problemas que Pablo enfrentaba en Corinto no eran una serie de problemas así random, problemas éticos y pastorales, ante los cuales Pablo adopta solamente y meramente una posición reaccionaria, pero que realmente hay una dimensión sistemática y coherente que caracteriza los temas teológicos en Corinto. Estoy de acuerdo con un comentarista cuando él dice que la mala interpretación teológica de esa escatología sobrerealizada, combinada con la infiltración seductora en la iglesia corintia, de las actitudes culturales que se derivaban del Corinto secular o no cristiano de la ciudad, pues
Esto en conjunto tenía un efecto en los corintios. En otras palabras, como dicen unos comentaristas, el problema que Pablo aborda en Primera de Corintios refleja, escuche bien, la infiltración de los valores sociales corintios en la iglesia. Otro comentarista lo pone de este modo. Aquí estamos lidiando con personas, es decir, los corintios, que solamente recientemente habían llegado a ser cristianos. ¿Cuáles eran las ideas que ellos trajeron con ellos dentro de la iglesia? Muchas de sus faltas pueden trazarse a su aceptación no crítica de las actitudes, valores y conductas de la sociedad en la cual ellos vivían. Por ejemplo, la glorificación de la sabiduría, el comer comida sacrificada a los ídolos, la negación de la resurrección corporal, la evaluación trivial y a la ligera de la inmoralidad sexual, borracheras, orgullo, litigios, vejatorios. Todas estas eran prácticas comunes de la sociedad en la que ellos vivían. Richard Hayes, un estudioso del Nuevo Testamento, dice que los cristianos corintios estaban perpetuando de manera no crítica las normas y valores de la cultura pagana que les rodeaba. Y uno más dice, argumenta, que la mayoría, si no todos los problemas que Pablo discute en Primera de Corintios pueden atribuirse a la influencia de la cultura corintia sobre los cristianos que estaban allí. Finalmente, alguien lo resume de esta manera. Cada uno de los problemas que Pablo aborda en la comunidad corintia, en la iglesia, creció de la inhabilidad de los corintios para dejar que el mensaje de los evangelios, eso es muy importante, que el mensaje del evangelio remoldee sus vidas gentiles grecorromanas. Ya sea porque ellos malentendieron el mensaje del evangelio o porque lo rechazaron del todo. O sea, ellos no estaban permitiendo que el evangelio estuviera remoldeando sus vidas. Querían seguir siendo corintios, ¿no? En el sentido de querían seguir teniendo su vida pasada dentro de la iglesia. De manera muy, pero muy resumida, así lo ponen un par de autores. El problema es, en una frase, que los corintios eran mundanos. Y así entonces, a manera de resumen, Guy Prentice Waters nota de toda la variedad de problemas y dificultades en la vida de esta iglesia, todos ellos brotan de una raíz común. ¿Cuál es esta raíz? El fracaso de los cristianos en relacionarse apropiadamente al mundo que les rodea. Los cristianos corintios exhiben en sus creencias, actitudes, elecciones y conductas una cosmovisión que en algunos puntos fue insuficientemente formada por el evangelio o en muchos puntos era antitética al evangelio. Ese era el principal problema. Y eso se nota, hermanos, desde el comienzo de la carta. Vea usted lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. 3 veces Pablo se refiere a la iglesia, no en este pasaje, pero aquí en la carta, a la iglesia como la iglesia de Dios. Y sin embargo, los corintios todavía se estaban comportando como si ellos todavía pertenecieran a su ciudad. Y el propósito principal de Pablo al escribir esta carta es urgirles a adoptar una forma de vida que estuviera más de acuerdo con la realidad de a quién le pertenecen ahora. Ellos son la iglesia de Dios.
Pablo comienza esta carta como lo hace usualmente, recordándoles a los corintios quiénes son. Son la iglesia de Dios. Y esta iglesia de Dios está en Corinto. Pablo no pasa tiempo aquí alabando a la ciudad de Corinto, sino desde el comienzo Pablo les recuerda su nueva identidad, les recuerda a quién le pertenecen ahora, les recuerda cómo ellos deben verse a sí mismos ahora y les recuerda entonces, por lo tanto, cómo deben vivir sus vidas a la luz de lo que ellos son ahora. Bueno, suficiente entonces de información de trasfondo. Ya hablamos del trasfondo y del problema principal. En los minutos que me quedan aquí, y si usted nos visita el día de hoy, acostúmbrese. Bueno, finalmente, la palabra que quizá algunos, todos, varios, no lo sé, quieren escuchar, finalmente, concluyamos con algunas aplicaciones. Hablamos del trasfondo, hablamos del problema subyacente, ¿sí? Del cual brotan todos esos problemas. Bueno, hablemos de 3 aplicaciones sencillas de lo que hemos dicho. Y por supuesto, esto es una introducción a esta primera parte de la carta y a la carta en su totalidad. Lo que hemos dicho aquí con respecto al problema subyacente lo iremos desarrollando conforme hablemos de cada uno de los problemas que brotan de ese problema subyacente y veremos cómo Pablo usa el evangelio como el remedio para ese problema. O sea, Pablo no nada más les dice, a ver, dejen de portarse así, sino que Pablo les da razones bíblico-teológicas para dejar de comportarse como los corintios que alguna vez fueron. Aplicación número 1 de todo lo que hemos dicho. Primera aplicación, una perspectiva, una visión realista de la iglesia. Lo primero que tenemos que entender nosotros, cristianos y no cristianos. Usted nos visita, usted no es cristiano el día de hoy. Cristianos y no cristianos, debemos tener una perspectiva realista de la iglesia. A veces esperamos demasiado de la iglesia. Déjeme decirlo una vez más. Y hay que ser muy cuidadoso. Y ahora le explico por qué. Pero es verdad que a veces esperamos demasiado de la iglesia. No olvide usted que la iglesia del presente, la nuestra incluida, vive en la tensión entre el ya y el todavía no. O sea, ya no somos lo que éramos antes. En nuestro caso, no corintios paganos, sino progreseños paganos, muchos de nosotros. Hay otros estados representados aquí, ¿sí? Algunos de ustedes, lo digo con respeto, no lo digo peyorativamente, algunos de nosotros éramos yucas paganos, otros eran chilangos paganos, ¿no? Otros eran campechanos paganos, otros eran tabasqueños paganos, otros eran lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, ciertamente ya no somos lo que éramos los creyentes en Cristo que estamos en esta iglesia de Dios que está en progreso, pero todavía no somos lo que vamos a ser. Entonces, con la perspectiva correcta, vienen las expectativas correctas. Una perspectiva incorrecta conduce a expectativas incorrectas. Es como el matrimonio. El que tiene una perspectiva incorrecta del matrimonio, es decir, la perspectiva Disney de cuentos de hadas de Fantasilandia y vivieron felices para siempre, pues entonces también tiene expectativas ilusorias, incorrectas acerca del matrimonio. Lo mismo con respecto a la iglesia, ¿sí? Los no cristianos esperan encontrar perfección en la iglesia y rechazan las iglesias porque la iglesia está llena de hipócritas.
Bueno, es verdad que esta y todas las iglesias tienen su cuota de hipócritas. Yo he sido hipócrita, usted ha sido hipócrita en algún momento. Así como toda iglesia tiene su 10% de neuróticos, pero eso es otra cosa. El asunto es que sí es cierto que hay hipócritas, pero no es cierto que la iglesia está llena de hipócritas. Como dice R.C. Sproul, la iglesia no está llena de hipócritas, la iglesia está llena de pecadores. La iglesia es la única institución en el mundo que requiere que sus miembros públicamente declaren que son un desastre. Los no cristianos no quieren unirse porque no quieren reconocer que son pecadores. Entonces, ¿quién es el hipócrita? Entonces, la iglesia está llena de pecadores. Y como se ha dicho una y otra vez, la iglesia no es museo de santos que son perfectos ahora. La iglesia es un hospital. En este hospital hay gente, voy a decirlo coloquialmente, dada en la torre, unos más que otros. Gente quebrantada, rota, disfuncional. Desde este santo pastor hasta el más pequeño de los niños. La iglesia está llena de gente quebrantada y disfuncional. En este hospital unos están en urgencias. En este hospital otros están en terapia intensiva. En este hospital otros están ya en piso, pero nadie ha sido dado de alta. O sea, espere lo esperable. Como Paul Tripp dice en su fantástico libro sobre el matrimonio, ¿qué estabas esperando? Un pecador se casa con otro pecador, un pecador vive con otro pecador 24/7 en un mundo caído. ¿Qué esperas que suceda? ¿Vivieron felices para siempre? ¿Qué esperas que suceda cuando un pecador cohabita en la santa ordenanza del matrimonio con otro pecador? ¿Qué esperas que suceda cuando pecadores conviven con otros pecadores en la iglesia? ¿Qué esperas que va a suceder? Tengamos las expectativas correctas y a esto le añadimos pues la realidad de que la iglesia es una bolsa mixta en la que hay creyentes y no creyentes. No todos los que están en la iglesia son verdaderos creyentes. Es decir, no todos los que están en la iglesia han sido regenerados por el Espíritu Santo. Hay quienes no son creyentes aquí y en toda iglesia. Y no puedes pedirle peras al olmo. Pero aún los que han sido regenerados, estamos en un proceso, como veremos, que se conoce como santificación. Ninguno aquí es el producto terminado. Entonces, primera aplicación, tengamos una perspectiva realista de la iglesia que nos lleve a expectativas realistas de la iglesia. Pablo aún le llama a la iglesia de Corinto, que estaba llena de todo lo que ustedes escucharon, aún así le llama la iglesia de Dios. Ahora, algunos cristianos buscan la iglesia perfecta. Van tratando de encontrar una iglesia perfecta, que pues no les gustó la imperfección de la iglesia. Pero hermanos, como dice el dicho, cuando la encuentren la van a echar a perder. Así lo pone Calvino. Este es un pasaje que debiera ser cuidadosamente observado, ¿sí? Para que no para que no hagamos como requisito, quiere decir Calvino, no yo, que la iglesia, mientras que está en este mundo, debe ser libre de cada mancha y arruga, y que en el acto sea pronunciada indigna de ese título en cada sociedad en la que no todo es como deseáramos que fuera. Pero es una tentación peligrosa pensar, ¿sí?, que no hay iglesia, que no puede existir iglesia si no hay pureza perfecta, si no se ve pureza perfecta. Porque el hombre que está, digamos, preposeído, dice Calvino, con esta noción, debe necesariamente al final
retraerse de todos los demás y mirar a sí mismo como si fuera el único santo en el mundo, o termina entonces organizando una secta peculiar en compañía de unos cuantos hipócritas. Tiene toda la razón. Aplicación número 2. Vamos al otro extremo, ¿verdad? La necesidad de que los cristianos vivan funcionalmente a partir de una cosmovisión cristiana. Cuidado con esperar demasiado de la iglesia, pero cuidado también con esperar demasiado poco de la iglesia. Es decir, la triste realidad es que tanto en Corinto como el día de hoy y en esta iglesia no hay mucha diferencia entre los cristianos y los no cristianos cuando se trata de ética, entretenimiento, finanzas, sexualidad, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho del mundo en la iglesia y poco de la iglesia en el mundo. Pregúntese usted cuántos de los valores culturales de la ciudad de progreso o de la ciudad donde vivimos o de la cultura en la que estamos, cuántos de estos valores han influenciado la manera en que pensamos, nos conducimos, compramos, nos vestimos, nos entretenemos, pasamos el tiempo, tenemos relaciones, abordamos el noviazgo, el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Para cuál es el remedio? Lo vamos a ver con calma. Tenemos que entender y creer quiénes somos y vivir a la luz de quién somos. Somos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Dios, pertenecemos al Señor. Por lo tanto, evitemos los extremos. Por un lado, maximizar las imperfecciones de la iglesia y por otro lado, minimizar las imperfecciones de la iglesia. Ciertamente, no debemos nosotros darnos por vencidos cuando vemos la iglesia y la vemos llena de problemas. No se dé por vencido, hermano. Aún así, con todos los problemas. Y por cierto, visitante, ahorita le parecemos los más maravillosos del mundo. Porque usted estuvo en este culto, ¿sí? Y usted vio a la gente no solamente en su outfit dominical, sino los vio también con su comportamiento dominical. Pero conviva un poco con nosotros y se dará cuenta de que no somos, pero ni por mucho, el producto terminado. No espere tal cosa. Lo mejor que esta iglesia debe dejar de hacer es pretender que somos el producto terminado. Pero por otro lado, tampoco eso nos debe llevar a una actitud cínica y a restarle importancia al hecho de que hay demasiada mundanalidad dentro de nuestra iglesia. Porque no es asunto de menor importancia. Entonces, no se dé por vencido, no se vaya de esta iglesia porque de pronto usted vio que el pastor no era tan santo como usted pensaba que era, ¿no? Porque lo encontró en sus 5 minutos. No se vaya de esta iglesia porque no encontró perfección inmaculada. Pero por otro lado, cristianos que están aquí, miembros de esta iglesia, no trivialicen la mundanalidad en nuestra iglesia. No trivialicen, no infravaloren la mundanalidad que hay en la iglesia Jesús. Tenemos que enfrentar esta situación, porque como veremos, somos la iglesia de Dios que está en progreso, santificados en Cristo y llamados a ser santos. Así entonces, en conclusión, perdón, ya aquí estamos en tiempo extra, pero era necesario. Hoy tuvimos bautizo y otras cosas, pero bueno. El problema subyacente en Corinto, ¿cuál era? El fracaso de los cristianos para relacionarse apropiadamente con el mundo que les rodea. Los cristianos corintios exhibían en sus creencias, actitudes y elecciones y conductas una cosmovisión que en muchos puntos estaba insuficientemente formada por el Evangelio y en algunos puntos era antitética al Evangelio. Y entonces, ¿por qué estudiamos 1 Corintios?
Porque bajo los muchos problemas que tenemos como iglesia, subyace un problema similar. Pudiéramos decir que la iglesia de Jesús tiene un problema corintio. La iglesia de Jesús, como todas, en mayor o menor medida, tiene un problema corintio. Pues que el Señor entonces, es mi oración, use esta serie de mensajes, de exposiciones sobre Primera de Corintios para llevarnos a entender por su gracia nuestra identidad como la iglesia de Dios y nuestra relación apropiada con el mundo que nos rodea. Amén. El Señor bendiga su palabra.